Buenos días, mis hermanos, amigos. Es un gusto para mí volver a estar aquí después de tanto tiempo. Tengo como un mes otra vez. Ahora estoy viniendo como una vez al mes, pero es que ando en muchos lados, hermanos. Y ustedes saben que ya estamos al final al final no de los tiempos de la escuela, ¿verdad? No de, bueno, aunque no sabemos tampoco si es el final de estos tiempos. El punto es que he estado yendo a muchos lugares pero siempre pienso en ustedes y siempre los guardo en mi corazón, están mis oraciones y siempre vuelvo de alguna u otra manera y gracias a Dios me permitió el día de hoy estar aquí y pues gracias al hermano Samuel también que me permitió también poder hoy estar y dar el día de hoy la palabra de nuestro Señor. Hermanos, la Biblia es un libro tan hermoso porque está lleno de tantas y tantas ejemplos, tanto de hombres, mujeres y de cómo la iglesia se manejaba en el primer siglo. Y todos son ejemplos para que nosotros podamos hacer tanto lo que debemos hacer correcto y hay ejemplos negativos de lo que no debemos hacer. Pero la Biblia es un manual incansable con el cual Dios nos enseña día a día cómo nosotros debemos comportarnos, cómo nosotros debemos ser, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. No hay una excusa de cómo nosotros decir que no tenemos cómo guiarnos y cómo saber qué es lo que debemos hacer. Hace unos días leía como una historia, hermanos, y es de este joven mecánico que va en su Ford y tiene un problema mecánico, pero él es mecánico y es un buen mecánico este joven. Y resulta ser que cuando el carro se le apaga, él empieza a tratar de encenderlo y empieza a ver por todos lados cómo encender el carro y no lo logra. Al rato, casi media hora después de estar ahí, él tratando de darle, se para un carro, ¿verdad? Con un señor mayor, un viejito ya, un señor mayor, y le dice, ¿te puedo ayudar? Y entonces este muchacho, ¿verdad? Joven, impulsivo, le dice, bueno, si yo soy mecánico profesional y no he podido, no creo que usted pueda, pero si quiere intentarlo, pues este señor llega y en menos de 2 minutos pela un cable, hace un puente y arranca el carro. Este joven se queda maravillado, ¿no? Como, wow, ¿cómo hace usted, señor, para haber hecho eso? Le dice, mucho gusto, mi nombre es Henry Ford. Este motor lo construí yo lo inventé. Entonces, el punto aquí de lo que quiero es que muchas veces nosotros somos como este joven impulsivo que queremos hacer las cosas porque tenemos conocimiento, porque sabemos, pero realmente el dueño de nuestra vida y el dueño de todos nosotros es Dios. Es Dios y únicamente Dios. Él es el que nos da a través de su manual qué es lo que nosotros, cómo debemos hacerlo. Nunca vamos a poder nosotros saber qué hacer si no tenemos a Dios con nosotros. Es como andar perdidos en un desierto. Vamos a leer, mis hermanos, por favor, Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Y dice así la palabra de Dios. Y perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían a ser salvos. Sabemos que este texto, desde que empieza el capítulo 2, vemos cómo llega, ¿verdad?, el Espíritu Santo a los apóstoles y empiezan ellos a predicar. Empieza Pedro a dar un sermón, el primer sermón que da Pedro como miembro de la iglesia, y él llega y empieza a explicar, y en el versículo 41, que no lo leímos, más de 3,000 personas obedecen el evangelio y empiezan a esparcirse por el mundo. Es fascinante, hermanos, porque la iglesia del primer siglo
era perfecta, era una iglesia perfecta, igual que es la iglesia perfecta actualmente. El problema es que como miembros nosotros no somos perfectos. El miembro de la iglesia no es perfecto, es humano. Sin embargo, me llama mucho la atención que esta iglesia del primer siglo era una iglesia que no estaba sentada sin hacer nada, sino que era dinámica, vibrante, era viva, era una iglesia que andaba. Por eso era una iglesia que avanzaba con poder, a pesar de sus problemas, a pesar de las cosas que tenían incorrectas, ellos iban avanzando con poder. Y por eso quiero, hermanos, que en esta mañana vamos a hablar una iglesia que avanza con poder, una iglesia que avanza con poder. Y guarde cada uno de ustedes en su corazón y en su mente qué me gustaría o qué nos gustaría a nosotros que nuestra iglesia o nuestra congregación aquí en Louisville tuviera del primer siglo, de esta iglesia. ¿Qué nos gustaría a nosotros que nuestras congregaciones actuales pudieran tener? Porque pueden tener las congregaciones actuales lo que tenían las iglesias del primer siglo, quitando la persecución, lo podemos tener todo. Dios no ha cambiado, Dios no ha dicho, este es el plan mío para la iglesia cuando inició y este es el plan mío para la iglesia en el 2025 o después de los 2000. No, Dios no dijo eso. Dios es el mismo siempre y no cambia, y su metodología de trabajo es la misma y siempre va a ser la misma. Por más mecánicos preparados que seamos como este joven, siempre va a haber un Henry Ford, que es Dios, que es el que maneja nuestros motores, es el que sabe lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros no necesitamos. Vamos a empezar, hermanos, como una iglesia que avanza en poder. Primeramente es una iglesia que persevera en la doctrina. Ese es el primer punto. La iglesia, hermanos, no puede avanzar con poder si no persevera en la doctrina. Y en ese capítulo 2 y versículo 42 leíamos, ¿verdad? En la primera parte, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? La doctrina de los apóstoles era la que Jesucristo le había dado a ellos para que ellos expusieran el mensaje. Es la doctrina de Cristo, es la misma doctrina, la de los apóstoles y la de Cristo la misma. Debemos nosotros, hermanos, perseverar en la doctrina. La iglesia del primer siglo entendió y se dio cuenta que sin doctrina no hay iglesia. Sin una doctrina firme, sin una doctrina bíblica, no hay iglesia. Puede haber muchas personas en un lugar, pero si no hay doctrina bíblica, no hay iglesia, no hay un fundamento lógico. Y ellos perseveraban, y ese perseverar, mis hermanos, es permanecer firmes, constantes y fieles a lo que Cristo enseñó desde el tiempo de los apóstoles. No es que vamos a mejorar la escritura actualmente y la vamos a cambiar porque es mejor esto, porque ahora estamos en otro tiempo, porque ahora, sí escuchamos mucho eso ahora, ¿verdad? No, es que hay que hacerlo más moderno, hay que mover esto, hay que hacer esto, pero pienso y pensemos esto, debemos nosotros ayudarle a Dios a mejorar su escritura. Si Dios hubiera querido eso, nos hubiera puesto esa tarea. Sin embargo, Él nunca puso a tarea de la iglesia: modifiquen mi escritura, modifiquen mi doctrina, háganla más bonita para que la gente emocionalmente estén mejor y se sientan capaces. Problema, hermanos, de una doctrina bíblica comparado a una doctrina emocional es que la doctrina emocional cambia, va y viene con nuestros sentimientos y nuestras emociones. Una persona que se mueve por emociones y sentimientos, si hoy está mal, no va a estar bien con Dios. Y si mañana está bien, entonces estoy alabando a Dios. Pero hoy estoy mal, entonces hoy no quiero alabar a Dios. Y mañana sí estoy bien. Pero cuando la doctrina es la de Cristo, vamos a mantener un patrón de que sea lo que sea, estemos pasando lo que estemos pasando, bueno o malo, siempre vamos a estar en ese camino. No nos vamos a desviar, porque nuestra mente no está puesta en que si hoy me siento bien o me siento mal, sino en que Cristo me rescató, que Cristo me va a ayudar y que voy a seguir adelante y que tenemos una gran promesa como la que nos da Él. Si nos mantenemos firmes y llegamos hasta el final, vamos a poder estar con Él. Por favor, acompáñenme a leer Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32.
Juan capítulo 8, versículos 31 al 32. La palabra, hermanos, debe ser el fundamento de la iglesia, debe ser el fundamento completo y total de la iglesia. Y vean lo que dice este versículo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad nos hace libres, hermanos. La verdad del evangelio nos hace libre. La Biblia debe ser, hermano, la escritura debe ser la base de cada decisión de la iglesia en común. Debe ser la base de nosotros personalmente, cada uno como cristiano individual. La Biblia debe ser nuestra primera guía, nuestro manual para saber qué debemos hacer. Y con más razón, pues obvio, congregacionalmente y como iglesia. Y la iglesia del primer siglo tenía muy claro esto en su mente, en su corazón. Sabían a quién le pertenecían, de quién era la iglesia y por qué ellos avanzaban con ese poder. ¿Por qué? Porque la doctrina, mis hermanos, debe transformar a la persona. No debe solo motivarla, sino que debe transformarla. Leamos lo que dice segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, hermanos. Capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Ese es un texto muy conocido ya. Y esa doctrina, hermanos, que transforman. Y vean lo que dice este excelente par de textos, hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Empecemos por eso. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Ni un pedacito, ni esto sí, ni esto no. Toda, completa, desde Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios. Ahora dice, y útil para enseñar, para redarguir. Ese redarguir, hermanos, es como convencer o cambiar. ¿Me explico? Eso significa ese redarguir. Corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. La escritura, mis hermanos, instruye y equipa al cristiano para poder enfrentarse a las cosas que el mundo nos va dando y nos va tirando. Si nosotros tenemos firmeza en nuestra doctrina, en lo que debemos seguir, en lo que Cristo nos enseña a través de la escritura, vamos a ser cristianos y congregaciones fuertes que podemos vencer todo ese montón de doctrinas y todo ese montón de filosofías y todo ese montón de cosas que viene actualmente del mundo. Que si está bien esto, que está bien lo otro, que está bien lo otro. Usted se mete a YouTube, hermanos, o a Google, o a cualquiera de estas plataformas y usted pone, ¿qué pasa de cualquier tema que usted quiera? Y te va a tirar cualquier cantidad de videos sobre ese tema, pero todos diferentes. Unos piensan de una manera, otros piensan de otra, otros piensan, y muchos uno los oye hablar y dicen, es que yo creo, es que yo pienso, no, es que no es lo que nosotros pensamos, no es lo que nosotros creemos, es lo que Dios dice a través de la escritura. No hay otra posibilidad en esto. Es lo que la escritura dice, no es lo que Diego diga, lo que Noé, lo que Sergio, nadie, no. Es lo que la escritura dice. Y si la escritura lo dice, es porque así debe de ser. Y yo no puedo decir, bueno, yo pienso, yo creo que tal vez podemos jugar un poquito con esto, hermanos. Eso no se puede. Debemos tener esa firmeza ante las falsas enseñanzas. ¿Se acuerda cuando habíamos visto Gálatas? Que había en Gálatas capítulo 1, versículo 6, y no lo vamos a leer porque es un poco largo, pero que ya Pablo le decía a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado de los que lo llamó por la gracia. ¿Se acuerda que estaba él maravillado porque los Gálatas eran una congregación nueva, estaban ellos probablemente habían visto a Cristo, habían visto las señales de los apóstoles y aún así ya se habían doblegado ante mucho error, y mucho era lo de la circuncisión, ¿verdad? Y lo de los judaizantes que querían devolverlos otra vez a la ley y devolverlos a todo esto. La iglesia, hermanos, debe guardar
la pureza absoluta del Evangelio. No podemos dejarnos maravillar por otras doctrinas, así como los Gálatas. No podemos maravillarnos por otras, si esto parece que es mejor, esto trae más gente, esto puede traer. Es que el cristiano debe ayudar a que otras personas vengan a través de la Escritura, no a través de falsas motivaciones, porque yo puedo prometer humanamente un montón de cosas. Puedo prometer, el que venga aquí va a tener mucho dinero, lo que ustedes quieran les puedo prometer, pero que lo vaya a cumplir realmente, porque lo que la Escritura dice es otra cosa, y las promesas que nosotros necesitamos son las promesas espirituales, y las promesas espirituales solo las podemos obtener a través de Cristo Jesús y a través de su palabra. No hay otra, hermanos, no hay otra. ¿Cómo podemos nosotros asegurarnos en este tiempo que la iglesia persevere en la sana doctrina? Guárdenselo ahí también, guárdense eso en sus corazones y piensen, ¿qué podemos nosotros o cómo podemos nosotros asegurar en el 2025? Bueno, casi ya 20, estamos más cerca del 26, pero ¿qué podemos nosotros para que la iglesia de hoy siga perseverando en la doctrina? La doctrina que no ha cambiado desde el primer siglo, no ha cambiado, es la misma, no ha variado, sigue siendo igual. Hermanos, una iglesia que avanza con poder es una iglesia que persevera en la doctrina. Indiscutiblemente no podemos decir que una iglesia que quiere avanzar en poder va a hacerlo si va a través de otras doctrinas o va a mejorar doctrinas o va a cambiar. No se puede. Pero también, hermanos, una iglesia que avanza con poder es una iglesia que vive en comunión. Una iglesia que vive en comunión, y en ese mismo 2:42 lo vemos. Decía en el primer punto, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora en y en la comunión unos con otros. La comunión cristiana, mis hermanos, no es solo compartir ágapes un domingo. Y eso está bien, no estoy diciendo que esté mal que hagamos los ágapes como el que vamos a hacer ahora bueno, no sé si voy a estar, pero el que vamos a hacer es 23, espero poder. Pero el punto es que no importa, debemos hacerlo, sí, pero la iglesia, hermanos, es compartir vidas, es compartir alegrías, es esa expresión del amor fraternal en su máximo esplendor. No es solo llegar el domingo y, hola hermanos, hola, ¿qué tal? Y a las 11:30, a las 12, bueno, y si los vi ya no me acuerdo, y hasta el otro domingo, no. La iglesia, hermanos, debe tener una hermandad genuina. Y la iglesia del primer siglo sabía esto. Decían, sí, ellos tenían esa comunión los unos a los otros. Veamos lo que dice Romanos capítulo 12 y versículo 10, hermanos. Debemos tener una hermandad genuina. Una hermandad genuina. Romanos capítulo 12 y versículo 10. Romanos 12, 10, capítulo 12 y versículo 10, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Hermanos, debemos tratarnos con afecto, con honra los unos a los otros. Les digo, la iglesia debe parecerse más a una familia que a una institución gubernamental o una institución. Nosotros no somos una institución, somos una familia, somos hermanos por la sangre de Cristo Jesús los que hemos obedecido. Entonces no somos simplemente un trabajo que venimos y marcamos tarjeta el domingo y ya, bueno, ya vine, ya cumplí, mis hermanos, nos vemos. No, debe haber una comunión más grande, y la iglesia del primer siglo lo sabía. Y ahora se nos quitó a nosotros el tener esa comunión ahora en la actualidad. Dijo Dios, bueno, pero es que eso era en el primer siglo, ya los del 2025 son más avanzados para esas cosas, ya no lo necesitan. No, ¿verdad? No dice en ningún lado que ya no lo debemos hacer. Como les digo, sí debemos estar, si el hermano está con problemas, yo debo saber que el hermano está con problemas y ayudarlo. Si el hermano le está yendo bien, genial, me voy a sentir bien con él. Si todos debemos ayudarnos los unos a los otros, y solo con un amor fraternal lo podemos hacer. Nosotros, hermanos, somos un montón de miembros diferentes, es un solo cuerpo,
un solo cuerpo, una cabeza con un cuerpo, pero un montón de miembros. Todos somos miembros diferentes. Aquí hay personas de todo lado, ¿no? De Costa Rica, Salvador, Nicaragua, México. Algunos nacieron aquí, otros son, no sé si me da algún país, pero la mayoría de todos los que estamos aquí somos de diferentes culturas, maneras de pensar diferentes. Unos somos hombres, otros son mujeres, otros son niños. Todos tenemos maneras de pensar, pero en Cristo Jesús, hermanos, esa diversidad de carácter, de pensamientos y de todos está para unirnos y ayudarnos los unos a los otros. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestro corazón, de vuestra vocación, perdón, un Señor, una fe, un bautismo. Efesios capítulo 4, versículos del 3 al 4. Un Señor, una fe, un bautismo. Aunque diferentes todos en nuestras culturas, en nuestra manera de comer, unos comen chile, otros no. Todo esto, hermanos, estamos unidos por el mismo Espíritu, el mismo Señor, la misma doctrina. No son diferentes, debemos trabajar en unidad y no en divisiones. ¿Cómo hacemos que la iglesia trabaje unida? Con más comunión, con más comunión. Cuando yo veo a mi hermano como mi hermano, y no solo como mi compañero de culto de los domingos, cambia completamente. Cambia completamente. ¿Por qué? ¿Quién de ustedes que es padre, tiene hijos, y quién no daría su vida por un hijo? ¿Quién no daría un riñón por salvarle la vida a un hijo? Pienso que todos estarían dispuestos a hacerlo por un hijo, ¿no? Ahora, ¿quién estaría dispuesto a hacer eso por un hermano? Y debería ser la misma consistencia. Decir, si mi hermano ocupa un riñón y yo... Esto suena un poco, ¿verdad? Hoy estoy haciendo un poco ya más fuerte la situación. El punto es que el amor entre nosotros debe ser un amor fuerte, un amor fraternal que nos llene y nos ayude. Una ayuda mutua que nos ayuden. En los versículos 44 y 45 decía... Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Compartían lo que tenían, hermanos, para que nadie sufriera necesidad. Y no estoy diciendo que vamos a tener que ir a vender nuestras propiedades. No, eso no es lo que quiero dar a entender. El punto es que si yo puedo ayudar al hermano emocionalmente, económicamente o en lo que yo pueda, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque lo amo. A los hermanos, a todos, debemos amarnos como miembros de la familia que somos. La iglesia no es una institución, sí es una institución divina, pero no es una institución del mundo que nada más marcamos tarjetas y, bueno, ya cumplí, ya hice esto, ya hice mi trabajo el domingo, ya no me digan nada más. No, hermanos, la iglesia es más que eso. Es una comunión. Como el cuerpo, cada miembro cuida a los demás, ¿cierto? Cuando hay una infección en el cuerpo, un montón de células, los glóbulos blancos, los rojos, empiezan a combatir para sacar las infecciones. Y todo esto, hermanos, y en primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 25 y 26, nos dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. ¿Quién de ustedes podría tener dolor de cabeza y decir, bueno, no tengo, y no verlo? O se golpea un dedo y anda con el dedo que le hace, y decir, no puedo separar ese dolor de todo. Es imposible, ¿no? Eso es lo mismo, hermano. Nosotros somos un cuerpo y cada miembro está ahí y es parte de nuestro cuerpo, que es la iglesia. Y si un miembro está dolido, si un miembro está mal, la demás parte del cuerpo debe buscar la solución para poder ayudar a esta parte del cuerpo, hermanos. Podemos hacer nosotros una congregación, como congregación podemos, o qué hacemos, podemos hacer. Piensen en esta, es otra pregunta que quiero que se guarden y la piensen. ¿Cómo podemos nosotros como iglesia fortalecer esa comunión
entre nosotros. ¿Qué más, aparte de reunirnos los domingos, podemos hacer nosotros para tener más comunión entre nosotros y que ese amor crezca hacia cada uno de nosotros? Una iglesia, hermanos, que avanza con poder es una iglesia que persevera en la doctrina. Ninguna otra, la misma doctrina de Cristo que está en las Escrituras. Es una iglesia que está en comunión constante. No puede haber una iglesia donde los miembros estén separados, porque imagínese usted qué problema si todos estamos separados. Pero también, tercer punto, hermanos, una iglesia que ora con poder. Una iglesia que ora con poder. Y en la última parte del versículo 42 lo dice: en el partimiento del pan y en las oraciones. La oración fue la fuerza, hermanos, que le daba a la iglesia primitiva para continuar. No avanzaban en sus propios planes, sino que ellos siempre pedían la dirección de Dios en todo. Ese aliento espiritual a través de la oración. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba en la cárcel y estaba la iglesia orando para que lo soltaran? Que después llegó Pedro a tocar la puerta porque el ángel lo liberó. O vemos casos como el de David. Cada vez que iba a hacer algo David, oraba antes, pedía la intervención de Dios de qué tenía o qué no tenía que hacer. Ahora, ¿necesitamos nosotros la guía de Dios en el 2025 o ya no? También la necesitamos, no cambia eso. Tanto individualmente para nuestros planes como miembros de la sociedad, como familias individuales, como un cuerpo completo en iglesia. Es lo mismo, necesitamos esa parte, esa oración como ese aliento espiritual. ¿Se recuerdan? Y vamos a leer lo que decía Hechos capítulo 4 y versículo 31, hermanos. Hechos capítulo 4 y versículo 31. Y dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La iglesia recibía valor y recibía fuerza al orar. La oración, hermanos, si no existe, nuestra fe se enfría. Entre menos oración, menos. Vamos, y va pegado con lo de la doctrina. Dios se comunica con nosotros a través de la Escritura. A través de la Escritura Dios nos dice a cada uno de nosotros qué debemos hacer, qué no debemos hacer y qué tan mal estamos delante de Él. Y a través de la oración nosotros nos comunicamos con Él, le hablamos a Él. Y es importantísimo mantener esa comunión con Dios a través de la oración. Si nosotros soltamos esa comunión con Dios a través de la oración, hermanos, es como estarle dando la espalda a cada momento y estar con, les digo yo, esto se les había dicho, ya se les he dicho varias veces, pero como estar usted con su esposa, su esposo o con alguien en su casa una semana completa sin hablarle. Ahí ustedes, los dos en la cama dormidos así y no hablarse en toda una semana. ¿Creen ustedes que eso puede ser posible? Al menos de que sigo insistiendo, que haya alguna situación pues ya fuerte, ¿verdad?, por la cual esté pasando eso. Pero es difícil que no le podamos hablar a alguien en toda una semana estando juntos. Pero a Dios lo tenemos toda la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año junto a nosotros. Y a veces pasamos un día entero sin hablarle, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. No sé, no digo que todos es así, ¿verdad? Pero a veces pasa que nos alejamos de Él, hermanos. Y la iglesia debe revivir esta oración constante, esta oración a Dios, hermanos. Decía Santiago capítulo 5 y versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El poder de la oración, hermanos, cambia circunstancias. El poder de la oración ayuda a que nosotros crezcamos como hermanos, que crezcamos como congregación, que crezcamos a nivel espiritual, que crezcamos en todos los niveles que necesitamos crecer y poder ser una iglesia con poder como una iglesia del primer siglo. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. La iglesia de Cristo del 2025 es la misma iglesia que se fundó en el año 33. Es la misma, no ha cambiado. Es el mismo, la misma Escritura, el mismo Jesús, el mismo Dios, el mismo Espíritu. Nada ha cambiado.
es lo mismo. Lamentablemente los que han cambiado es el hombre que ha querido ajustar las cosas a lo que le parece y a lo que más le gusta, porque vemos ahora el servicio de adoración como algo para entretenernos a nosotros. El problema es que nosotros no venimos el domingo a ser entretenidos, venimos el domingo a ser exhortados a través de la palabra, que Dios nos hable a través de ella y nosotros podamos corregir lo que tenemos mal y volver a levantarnos o seguir bien si estamos bien. Pero el punto es edificarnos y tener comunión los unos con los otros para exhortarnos y ayudarnos a las buenas obras. Debemos entonces, hermanos, seguir adelante en oración. Entonces, como les digo, hermanos, 3 cosas importantes para que la iglesia actual pueda ser una iglesia con poder, una iglesia poderosa. Debe ser una iglesia que persevere en la doctrina al 100%. No puede variar. Ahí no podemos decir, bueno, un poco sí, un poco no. La doctrina al 100%, la doctrina de los apóstoles, que es la misma doctrina de Cristo, la que está aquí en la Biblia. Segundo, es la iglesia, hermanos, que tiene comunión los unos con los otros. Les digo, los que vemos, esto no es una empresa, sino que es una familia, y así debe ser esa comunión entre nosotros. Es una iglesia que ora también, hermanos, con poder en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y es una iglesia, hermanos, también que crece y avanza. El versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia primitiva, hermanos, crecía porque estaba viva, porque estaba activa, porque estaba ese crecimiento espiritual continuo, numérico, porque dice ahí que Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos. ¿Por qué Dios añadía cada día a los que iban de ser salvos? Porque la iglesia primitiva estaba predicando. Si estaban predicando, estaban evangelizando. Y como evangelizaban y recorrían enseñando la doctrina de Cristo, la gente la escuchaba, la gente llegaba, oía, creía, confesaba, se arrepentía y se bautizaba. Y venía Cristo a los pies de Cristo en ese momento. Y Dios añadía a su iglesia. No podía Dios añadir a su iglesia si la iglesia estuviera ahí haciendo nada, pero sin embargo esta iglesia estaban predicando, estaban trabajando para el Señor como debería de ser. Y no solo eso, que también les daba favor con todo el pueblo. ¿Por qué les daba favor con todo el pueblo? Porque el pueblo veía el ejemplo de la iglesia primitiva. Veían, hermanos, es importante que nosotros como iglesia no solo digamos, sino que también hagamos. Porque la gente lo primero que va a ver de nosotros es el ejemplo definitivamente. Si yo predico del amor, pero soy un déspota, de nada sirve. Si yo predico de Dios y de amo a Dios y todo, pero cuando tengo que demostrarlo físicamente, en material o en lo que sea, lo mismo. Imagínense cómo vamos a hacer. El alabar, hermanos, a Dios, el ayudar, el crecer, el avanzar, hace que la iglesia crezca tanto numéricamente como espiritualmente, en madurez y en todo lo que necesitamos para que la iglesia sea fuerte y continua. Una semilla crece en tierra fértil y la iglesia florece cuando se arraiga en Cristo. Si la iglesia está arraigada en Cristo, hermanos, va a florecer. Cuando usted siembra una semilla en tierra fértil, va a florecer. Si la sembramos en una tierra mala, nunca va a florecer. Si la iglesia no la tratamos así, no la ayudamos a que avance y crezca de esta manera, espiritualmente, emocionalmente y en todo lo que necesitamos como iglesia, hermanos, va a haber. ¿Qué acciones, y guárdense en esto también, qué acciones podríamos nosotros practicar para poder tomar para que la iglesia de este siglo, la iglesia de nosotros, la congregación de aquí, pueda crecer en número y en madurez espiritual? ¿Qué podemos ver de allá de este ejemplo que podemos traer aquí y podemos implementarlo para que nosotros vayamos a poder crecer? En conclusión, hermanos, la iglesia que avanza con poder es aquella que persevera en la doctrina, vive en comunión,
ora con poder, crece y avanza para la gloria de Dios. Debemos seguir nosotros, hermanos, el ejemplo de la iglesia del primer siglo. Seguir, porque si ellos pudieron en ese tiempo impactar al mundo, nosotros en este tiempo también podemos hacerlo. También podemos hacerlo. Lo que pasa es que necesitamos salir, necesitamos dar nuestro ejemplo, necesitamos hablar más de Cristo. Necesitamos más predicar la doctrina de Cristo, porque hay muchas falsas doctrinas en el mundo, porque nosotros a veces no estamos predicando la verdad. La verdad, hay un dicho que me gusta mucho, la verdad no peca, pero sí incomoda. A muchos no les va a gustar la verdad, a muchos no les va a gustar la verdad, y sabemos que eso va a ser así. Pero el que añade al cuerpo es Dios y no nosotros. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, y ese es predicar la verdad como sea y a como dé lugar. No importa las circunstancias, los problemas que tengamos. Así que, mis hermanos, les insto a que sigamos adelante, sigamos creciendo como iglesia y veamos estos ejemplos del primer siglo. Sigamos, y si por alguna razón hemos estado fallando, pues pongámonos pilas en esto, luchemos para que la iglesia esté siempre enfocada en la doctrina, que no nos desviemos, que no haya nada que nos mueva de ese camino. Unámonos en comunión completa, crezcamos como hermanos, como familia, y sigamos adelante. Y si alguno de ustedes, hermanos, quiere, o si alguno de ustedes quiere que se ore por usted, pues estamos también para ayudarles, y para, si alguno por alguna razón no ha obedecido el Evangelio, también el día de obedecer el Evangelio es el día de hoy. Yo siempre les recuerdo esto, hermanos, nosotros estamos completamente seguros al 100% de que Cristo va a volver por su iglesia, va a volver, va a volver. ¿Cuándo? No estamos seguros cuándo, pero puede ser hoy, puede ser hoy. Ahora, ¿cómo estoy yo? ¿Estoy listo para esa venida de Cristo? ¿O quién de nosotros puede saber si va a morir hoy? Ninguno sabe si va a morir hoy tampoco. ¿Puede ser hoy? Claro que puede ser hoy. ¿Cómo estamos nosotros si nos llega a suceder una de estas dos? Si Cristo viene, ¿cómo estoy yo delante de Él? Y si yo muero, ¿cómo estoy yo delante? Hermanos, podemos tener humanamente todo, pero si no tenemos la doctrina de Cristo, si no tenemos esa comunión que importa, si no obedecemos lo que debemos obedecer, nada de lo que tengamos en este mundo nos va a ayudar si Cristo viene y nosotros todavía estamos mal delante de Él. Nada en este mundo nos puede ayudar. Por más que tengamos, por más cosas materiales, nada nos va a ayudar de poder. Tenemos dos caminos, y uno es Cristo y uno es el mundo. Uno nos va a llevar a una vida eterna con Él, de una vida donde no vamos a tener sufrimiento, donde ya no vamos a tener ningún problema ya con Él, que vamos a estar junto con Él, y otra de condenación eterna. Las dos son vidas eternas, una en condenación y castigo, y otra junto a Dios en descanso con Él para alabarlo y estar con Él para siempre. Así que, mis hermanos, Dios me les bendiga y sigamos adelante. Vamos a entonar un canto de invitación y para seguir con el servicio de oración. Dios les bendiga, hermanos.